El teatro ruso del siglo XIX. El siglo XIX es considerado el siglo de oro de la literatura rusa. Manifestaciones como la poesía, la prosa y la novela alcanzaron un apogeo sumamente importante que le otorgó a Rusia un reconocimiento cultural a nivel mundial, dejando de ser la sombra de potencias europeas como Alemania y Francia, convirtiéndose en su propio modelo a seguir. Durante siglos, Rusia sufrió variados cambios a nivel cultural y en lo que se refiere más específicamente al teatro y la literatura. Tuvieron un papel clave en este desarrollo los diferentes zares que a lo largo de los siglos gobernaron el territorio ruso. Estos zares eran emperadores que dirigían bajo una monarquía absolutista y que imponían la religión cristiano ortodoxa. En primer lugar, hallamos a Alejo I, quien orquestó todo lo necesario para que se produjera la primera representación de teatro ruso el 17 de octubre de 1672 a cargo de alemanes. Asimismo, fomentó las relaciones de Rusia con el resto de Europa, especialmente Francia y Alemania, contratando a diferentes artistas de dichos lugares para que representasen obras en el territorio ruso. Con la muerte de Alejo I, el teatro salió de la corte y se esparció hacia el pueblo. Pedro I el Grande dejó su huella en la historia rusa, iniciando el proceso de occidentalización, convirtiendo a San Petersburgo en un punto de encuentro cultural. Importó actores, al igual que Alejo I, pero con mucha más eficacia. Dentro de este proceso se destaca una compañía alemana que con Johann Kunz a la cabeza replicaron en el territorio obras occidentales de gran éxito. Con Pedro II como zar, San Petersburgo se convirtió en el lugar predilecto para las compañías europeas, generando una mezcla variada de estilos, franceses, italianos y alemanes principalmente, que más tarde se tradujo en las bases que ayudaron a crear un teatro nacional ruso. El periodo tan corto que estuvo en el poder Pedro III, que acabó con un golpe de Estado, fue sucedido por una de las figuras más importantes para la cultura rusa, la zarina Catalina II. Dramaturga e incansable impulsora del movimiento iluminista, convirtió el asunto teatral en una cuestión de Estado. Fundó la Escuela Teatral Imperial para la formación de artistas, hizo construir el Teatro Imperial de Moscú, con lo cual Rusia comenzó a tener más y más peso e individualidad con respecto a los demás países más desarrollados a nivel cultural. Como mencionaba anteriormente, el siglo XVIII se vio sumamente influenciado por corrientes europeas, teniendo especial impacto las manifestaciones y costumbres francesas. Sin embargo, gracias a los diferentes aportes de todos los zares que consideraban la cultura como un aspecto fundamental del imperio, se pudo salir de ese círculo sin fin de imitación e inspiración en obras ajenas para poder asomar a principios del siglo XIX un teatro que mostraba autonomía de sus semejantes europeos y que contaba con poetas e intérpretes locales. ¿Cómo era entonces el ambiente en el cual floreció el romanticismo? Algunos eventos que fomentaron e impulsaron este movimiento son las guerras napoleónicas, como así también la Revolución decembrista, eventos con mucha carga romántica que tenían como referentes a Rousseau y el contrato social. Los rusos, cada vez más interesados en las ideas de la Revolución Francesa y motivados por un patriotismo que crecía haciendo estragos, se emprendieron en un viaje de búsqueda de las propias raíces, las propias costumbres y todo aquello que los hacía únicos y que provenía de su propio seno y no de terceros. Es así que, a principios del siglo, la corriente principal fue el romanticismo, que de la mano de diferentes poetas como Pushkin, Gogol y Turgenev, puso el foco en el nacionalismo a través de la recuperación y revaloración de la lengua vernácula. Durante este periodo se hallaba en el mando Nicolás I, quien resistió a la revolución decembrista y asumió el cargo de zar. El oficio actoral en este tiempo adquirió bastante prestigio, volviéndose una carrera que muchas personas buscaban perseguir, ya que aseguraba un futuro acomodado. Nicolás I, además, inauguró el Teatro Alexandrinsky, donde se representó Posarki, pieza que resaltaba la importancia de la monarquía. En este siglo, además, tuvieron lugar eventos como ser
La prosperidad del melodrama y el vodevil, de origen francés, que muchos lugareños repudiaron debido a que preferían que las obras representadas nacieran de poetas locales, como así también que tratasen problemáticas afines al país ruso. El desarrollo del ballet ruso de la mano del francés Charles-Louis Didelot, quien instruyó, cuando viajó a San Petersburgo, a bailarines en técnicas puramente románticas. Compuso dos ballets inspirados en los importantísimos poemas de Pushkin, Ruslan y Ludmila y El prisionero del Cáucaso. El triunfo del ballet se tradujo en numerosas bailarinas que emprendieron giras por el mundo, llevando el legado ruso a través de diferentes países. El auge de la ópera romántica, tanto en su modalidad seria como en la cómica. La primera inició con obras de Mikhail Glinka, quien puso en escena La vida por el zar, y Ruslan y Ludmila, que fueron las bases para la más tarde gran ópera rusa, donde se destacan nombres como el de Tchaikovsky. La literatura romántica se abrió paso durante el siglo XIX, dejando grabados en la historia rusa nombres de posterior fama mundial, siendo el más importante de ellos Alexander Sergeyevich Pushkin. Él opinaba que en un pueblo que carecía de libertades, la literatura era la única tribuna pública. Es así que se cultivó en todos los géneros: poesía, leyendas folclóricas, teatro y narrativa, formas en las cuales se manifestaron sus escritos, plagados de tradiciones, modos de vida y folclore ruso. Pushkin se convirtió entonces en el héroe nacional que enalteció la cultura rusa y que permitió que ésta tuviera un lugar de prestigio en el mundo. La forma de escribir de Pushkin era muy particular. Él usaba el lenguaje del pueblo, el de la persona común, para crear historias complejas cargadas de temas políticos, rebeliones y amores apasionados que formaron parte importante de la historia romántica. Este escritor ruso nació en Moscú el 6 de junio de 1799. Fue criado por una familia aristócrata que desde muy pequeño le inculcó la importancia de la cultura rusa y la francesa. Pushkin se convirtió en un amante de las artes, especialmente de la literatura, cuando desde joven era testigo de las numerosas reuniones de intelectuales que tenían lugar en su hogar. En el año 1817 egresó del Liceo Imperial en Tsarskoye Selo, que luego pasaría a llamarse Liceo Pushkin en honor a él. Se asentó en San Petersburgo, donde por su talento intelectual formó parte de sociedades literarias, asistió a reuniones de salón y concurrió al teatro con frecuencia. En el año 1819 regresó a Pskov, su ciudad natal, donde su producción se vio influenciada por el entusiasmo de los eventos recientes, la victoria sobre las tropas de Napoleón y los deseos de liberación política que dejaban en el espíritu del pueblo. Es así que, adhiriéndose a estas ideas, se ganó el rechazo y posterior exilio del zar Alejandro I, que veía en los poemas de Pushkin una amenaza al poder. Fue así que terminó en el Cáucaso de la ciudad de Ekaterinoslav, donde empezó a escribir una de sus obras más importantes, Evnegin Oniegin, y se unió a una sociedad secreta de decembristas. Años más tarde, en 1825, es convocado por Nicolás I a Moscú, quien sería de allí en adelante el censor de cada una de las producciones de Pushkin. Esta situación, al igual que las demás, no sirvió para detener su caudal creativo, que seguía produciendo especialmente poemas. En el año 1830, luego de comprometerse con Natalia Goncharova y mudarse a unas tierras cercanas a la propiedad familiar de Boldino, su producción literaria alcanza el apogeo. Escribió Las pequeñas tragedias, que constaban de 4 escritos: El caballero avaro, Mozart y Salieri, El convidado de piedra y Un banquete durante la peste. En 1836 comienza a dirigir la revista El Contemporáneo, al mismo tiempo que finalizaba una nueva obra, La hija del capitán. Un año más tarde, fallece Pushkin a causa de un duelo el 27 de enero de 1837. Luego de su muerte, la crítica soviética del año 60 dividió al teatro de Pushkin en 4 etapas fundamentales. La primera etapa
desde 1821 a 1822, donde creó muy joven obras como Ser, Así se hace en sociedad, El filósofo, Ruslan y Ludmila, El prisionero del Cáucaso, Los hermanos bandoleros, La fuente de Bakhchisaray y Los gitanos. La segunda etapa es la más importante, ya que durante la misma, en el año 1825, escribe Boris Godunov, considerada la primera tragedia realista rusa. Para elaborarla, Pushkin tomó como base la historia del Estado ruso escrita por Nikolai Karamzin. Boris Godunov, obra escrita por Pushkin en verso, posee dos características especiales. En primer lugar, el uso del verso blanco sin rima que le permitió vincular sus escritos con el idioma ruso, elevándolo por sobre el francés. Y, en segundo lugar, la ruptura de las unidades clásicas de tiempo y lugar. La tercera etapa se extiende desde 1826 a 1831. Durante la misma, produjo las Cuatro pequeñas tragedias y la Rusalka, una historia con raíces folclóricas y populares eslavas. Estas tragedias eran de breve extensión y cada una de ellas trataba un tema diferente. El caballero avaro, la avaricia y la ambición desmedida. Mozart y Salieri poseen un foco especial en la envidia. El convidado de piedra tiene como tema principal a Don Juan y el amor. Y por último, Un banquete durante la peste trata un tema romántico por excelencia, la muerte y las diferentes formas de afrontar la misma. La cuarta y última etapa dramatúrgica de Pushkin tiene lugar durante la década de 1830. Las creaciones se quedaron en meros proyectos que no alcanzaron a ver la luz, entre ellos, escenas de los tiempos caballerescos, para lo cual Pushkin se dedicó a estudiar la Edad Media, época predilecta de los románticos. El movimiento romántico ruso fue mermando intensidad a medida que cobraba importancia el realismo de la mano de poetas como Nikolai Vasilievich Gogol, con su comedia realista. Es así que Alexander Sergeyevich Pushkin dejó su marca en la cultura rusa y una impresión en todo el mundo. Expresó sus ideas sobre el hombre versus el sistema, los males que padecía la sociedad, las penurias que vive la gente humilde y la diferencia entre el deber y el deseo. Y es por ello que se lo considera un héroe nacional.